Buen día, soy Fernando Brizuela, DC4Motion. Bienvenidos una vez más al podcast de la electromovilidad. El día de hoy tenemos al licenciado Manuel Herrera, de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Jalisco. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en este importante podcast. Muchísimas gracias por venir. Platícanos para empezar un poquito. ¿Quién eres, Manuel? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde vienes? Platícanos un poquito de tu vida. Muchas gracias. Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Guadalajara, soy tapatío. Y bueno, tuve la fortuna de estudiar toda mi primaria, secundaria, hasta la prepa en el Colegio Anáhuac Chapalita, ahí con los salesianos. Luego estudié administración en área de computación, así se llamaba mi carrera, es el equivalente a informática administrativa. Lo que pasa pues es que ya están viejos los pastores, diría, ¿no? Entonces ya se transformó el nombre y después estudié ahí mismo en el ITESO una maestría en política y gestión pública. Yo me dediqué desde muy joven al tema de la joyería, estudié diseño de joyería en Italia y pues incursioné muy rápidamente en las organizaciones empresariales. Ahí desarrollé una gran parte de mi carrera profesional, y ahí fue donde me involucré en el tema de la energía, representando a los industriales del país. Sí, he visto o vi en tu currículum que has participado tanto en gobierno como en la iniciativa privada. Platícanos ahorita en la primera etapa tu incursión en la iniciativa privada. Sí, pues yo soy empresario, nací en una familia de tradición joyera. Mucha gente no sabe, pero en Jalisco se produce el 70% de la joyería que se fabrica en México. Es un estado, y sobre todo Guadalajara, la capital joyera de México, una ciudad con mucha tradición de este oficio que es bien bonito, ¿no? Sí. Un oficio brillante, diríamos los joyeros. Y ahí me desarrollé, ahí fue donde recibí la primera invitación a participar en un organismo empresarial, en la Cámara de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco, ¿no? Justamente porque nuestra empresa fue una de las primeras 10 empresas en certificarse en un mecanismo de control de calidad que se creó en la misma Cámara, justamente para abatir la competencia desleal, ¿no? Las empresas que vendían gato por liebre, diríamos, en un lenguaje muy cotidiano, vendiendo bajo quilatraje, y nosotros entramos ahí en ese grupo de calidad. Y ahí fue cuando me invitaron a la Cámara de la Industria Joyera, fue como empecé a participar. El sector joyero es uno de los socios mayoritarios de Expo Guadalajara. Entonces, pues fui presidente de la Expo Guadalajara, el recinto ferial más importante de América Latina. Fue, la verdad es que un privilegio presidir el comité técnico de esta maravillosa institución y maravillosa empresa también, que además representa tanto para los jaliscienses, ¿no? Claro. Y después participé en el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, llegué a ser el presidente coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, ya participaba yo en la CONCAMIN, ahí tuvimos la fortuna de impulsar el proyecto MIND, México Innovación y Diseño, ¿no? Y después de ser pues ya varios años vicepresidente de CONCAMIN, pues me tocó representar a los industriales del país siendo presidente de CONCAMIN. Ya después de haber sido presidente de CONCAMIN, me invitaron a presidir la Asociación de Industriales Latinoamericanos, así que, pues como verás, esto que te platiqué en poquitos minutos es una trayectoria de más de 20 años al frente de las organizaciones empresariales, donde evidentemente yo inicié como en el sector de la joyería, fui diversificando, formo parte de empresas de alimentos, ahí incursioné también como emprendedor en el tema energético, y luego me tocó en el 2013 negociar la reforma energética de aquel entonces, ¿no? Después negociar la ley de transición energética, una de las leyes secundarias de esa reforma, ya siendo presidente de CONCAMIN. Y bueno, pues prácticamente te decía yo, ¿no? Diversificando los negocios, pero pues ya una trayectoria larga en el sector privado, no solamente como empresario y en diferentes empresas, sino en la representación gremial con una gran trayectoria, ¿no? Sí, bastante, felicidades.
Fíjate qué interesante es tener, y yo lo veo a título muy personal, es un comentario personal, gente que haya estado de empresarios en la iniciativa privada y que ahorita esté participando en gobierno, porque al final de cuentas platicamos de tú a tú los empresarios con ellos y nos entendemos. Claro. Y tenemos una sinergia muy parecida, si no es que idéntica, buscando un mismo fin, al final de cuentas, Claro. que es el fin, el mejor, tener el mejor estado de México, ¿no? En este Sí, caso. claro, el mismo idioma, ¿no? Sí, claro. Sí, con la misma sensibilidad, ¿no? Que se siente por parte de la empresa. Y la empresa te da una formación muy amplia, porque los que somos emprendedores, empresarios, pues prácticamente estás involucrado en todos los aspectos, ¿no? Sí. Pues obviamente por tus colaboradores también, ¿no? Entonces, pues es muy bonito. Platícanos ahora un poco en el tema de gobierno. ¿Cómo incursionas en el tema de gobierno y cómo llegas a esta secretaría? Fíjate que yo recibo la invitación por parte del hoy señor gobernador del estado, Pablo Lemus, a integrarme a un equipo político, le llamo yo de alto rendimiento, que es el grupo que estuvo al frente en Zapopan, que la verdad es que se ha hecho un trabajo extraordinario en Zapopan. La transformación del municipio ha sido increíble, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta continuidad que ha habido, ¿no? Para mí fue un gran acierto que se haya aprobado la reelección de los alcaldes, justamente para poder generar proyectos de largo plazo que tengan una transformación integral. Yo lamento mucho que ahora eso haya cambiado, pero bueno, a mí me invita Pablo a participar en este equipo. Yo fui candidato a diputado federal, gané la elección como diputado federal en el Distrito 6 de Zapopan, el distrito en el cual yo vivo y pertenezco. Y pues la verdad es que fue una gran experiencia. Justamente como diputado federal me integré como secretario de la Comisión de Energía, ¿no? También en la Comisión de Economía y en la Comisión de Hacienda, ¿no? Una gran experiencia. Y ya como legislador, pues empecé yo a entrar en este tema de gobierno y bueno, el señor gobernador tuvo a bien invitarme a este gran reto, ¿no? Que es crear una nueva secretaría desde cero, la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable, justamente porque estamos en un momento en el que el tema energético es prioritario, ¿no? Claro. Siempre ha sido, pero venimos de una época donde hemos dado por sentado que hay acceso a la energía, ¿no? Pero hoy con la configuración de la gestión energética, influida principalmente por la tecnología, pues eso nos obligaba a hacer las cosas diferentes, ¿no? Y creo que esta secretaría justamente tiene ese objetivo, ¿no? Fíjate que hay una preocupación, tú bien lo sabes, a nivel mundial, Sí. por tener un mundo más verde. Por alguna manera, son unas conferencias que se llaman conferencias de las partes, las COPs, y en el 2015 hubo una conferencia en París, de ahí viene el Acuerdo de París, en donde, bueno, todo el mundo se puso de acuerdo a que cuando mucho incrementáramos 1.5 grados centígrados la temperatura para llegar al 2030, ¿no? Sí. Desgraciadamente ya llegamos al 1.5 y lo único que están diciendo es que esperemos que no pasemos de 2 grados centígrados. Y eso ocasiona mucho. El otro día alguien me decía, Fer, tú deja el tema climático. Sí, el tema climático es prioritario y todo lo demás, los cambios que va a haber. Prioritario. Pero la economía también va a tener unos impactos durísimos. Durísimos. Entonces, ya la gente, gracias a Dios, mira, hay ahorita, tengo entendido que hay 29 COPs que ya se hicieron. Sí. Y la 30 va a ser ahorita en Brasil. Sí, sí, a finales de este año. A finales de este año. Entonces, sí hay una preocupación desde hace 30 años, la gente no lo ve, pero desde hace 30 años los gobiernos han estado trabajando mucho en esto. Claro. Porque es algo que nos va a impactar a todos. No nomás es algo que diga, pues va a haber más calor y ya. No, tu economía, tu negocio, muchísimas cosas van a cambiar en el mundo si no cuidamos nuestro planeta. Entonces, se me hace increíble y se me hace muy bien esta secretaría que, como ejemplo, Jalisco es la primera secretaría que hay de este tipo en un estado que maneja el tema de sustentabilidad, ¿sí? Porque claro.
A veces nos confundimos. Hay sostenibilidad que abarca temas empresariales, otras cosas. Aquí la sustentabilidad más que nada nos abarca eliminar la generación de gases de efecto invernadero. Platícanos un poquito, me gustaría entrando en este tema ya. Sí, Fernando. ¿Cuál es el plan Jalisco de esto? Pues mira, nosotros privilegiamos 3 principales ejes de donde se desprenden una serie de objetivos importantes y 8 mesas de trabajo. Estos 3 principales ejes tienen que ver con lo que tú comentabas, ¿no? Lo primero es seguridad energética. Es decir, todas y todos necesitamos de energía para vivir, ¿no? Las personas, la industria, el comercio, en fin. Y lo más importante o lo que tenemos que priorizar es tener suministro energético, es decir, garantizado que podamos tener acceso a energía, ¿no? Sí. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos que lograr la competitividad en materia energética. Y eso tiene que ver ya con otros componentes, pero desde el enfoque de competitividad, ¿no? Por ejemplo, antes las empresas para instalarse en un estado, en una ciudad, en un país, te preguntaban cómo estaba la infraestructura, cómo estaba la conectividad, cómo estaba la seguridad, el capital humano, temas que siguen siendo muy importantes y que están en el checklist que tiene que palomear una empresa para hacer una inversión en una región determinada, ¿no? Sin embargo, dábamos por sentados algunos temas, como el suministro energético y el agua, por ejemplo, ¿no? Hoy, antes de hablar de cualquiera de esos temas, lo primero es si hay energía y hay agua. Y en un estudio de McKinsey, 7 de cada 10 preguntaron primero si había energía que agua. Entonces, lo primero es a los inversionistas decirles, sí, señor, sí hay capacidad de energía. Estas son las ubicaciones donde usted se podría instalar con energía. Pero la siguiente pregunta es, oye, pero yo tengo que estar consumiendo un porcentaje de energía renovable. Entonces, ¿tengo acceso a energía renovable? Y una vez que tú garantizas que sí, efectivamente, en esa zona se puede suministrar energía renovable, la siguiente pregunta es si la cadena de suministro, es decir, todos aquellos que van a ser mis proveedores, están consumiendo ya energías renovables, porque esas empresas por protocolo tienen que comprarle a empresas que estén cumpliendo con un porcentaje mínimo de energías renovables. Entonces, todo esto que estamos platicando, ¿no? Y que tiene que ver con todos los energéticos, ¿no? Evidentemente hablábamos de energía eléctrica y energías renovables, ¿no? Pero también del suministro de gas natural, del suministro de combustibles. Y todo esto se vuelve un tema muy importante para ser competitivos como ciudad, como estado, como país, ¿no? El garantizar este suministro energético sustentable. Claro. Y la tercera tiene que ver justamente con un compromiso con el medio ambiente que nos ha instruido el señor gobernador de hacer una cruzada, un trabajo muy específico, muy, te diría yo, agresivo, para poder transitar al uso de energías renovables con el objetivo ya puntualmente de disminuir las emisiones y con eso pues heredar una mejor ciudad, un mejor estado, un mejor país, un mejor planeta a las futuras generaciones. Y de ahí pues se desprenden una serie de estrategias, de programas, de proyectos y privilegiamos 8 mesas de trabajo donde están prácticamente todos los temas relacionados con la energía. Eficiencia energética, transición energética, el tema de biocombustibles, que es muy importante, el tema del suministro energético para las ciudades sustentables, el tema de talento, el tema de justicia energética, ¿no? Cómo abatir también la pobreza energética. Y un tema importantísimo que es el de este podcast, ¿no? Que es el suministro de energía para la movilidad sustentable y donde por supuesto que está el tema de electromovilidad, que es importantísimo. Sí, me ha tocado la fortuna de participar en 2 de las mesas de trabajo, las cuales me has invitado y te lo agradezco mucho. No, gracias. Se me hacen muy interesantes que los ciudadanos participemos. La mayoría estamos
de alguna manera metidos en el gremio, estamos metidos un poco con estos temas, pero es tan interesante como ver la participación y la verdad cómo los coordinadores van tomando nota y se van haciendo las minutas de alguna manera, que espero y así creo que se va a hacer, que el día de mañana tomen todas las aportaciones que estamos haciendo para el plan general. Sé que ahorita tienes un plan general ya para el Estado, más Claro. sin embargo supongo que con estas mesas de trabajo durante este año que se estén haciendo, se irá afinando un poco para tomar todo este tipo de cosas, Sí, ¿no? claro. De hecho, estamos ya entrando a la ruta, Fernando, de documentar este plan de trabajo en un documento que queremos que quede testimonio para la sociedad, para poder ir evaluando como sociedad juntos, porque lo que hicimos con esas mesas de trabajo, que además agradecemos que alguien experto como tú en el tema de electromovilidad nos haga el honor de participar y poner su conocimiento y su tiempo, justamente es lo que propiciamos con estas mesas de trabajo, integrar a la sociedad en la construcción del plan de desarrollo energético sustentable del Estado de Jalisco, ¿no? Con la participación de expertos en los temas como tú, de empresarios, de organizaciones de la sociedad civil, de las universidades que están participando con un entusiasmo impresionante, y entonces, entre todos, construir este gran proyecto de desarrollo energético sustentable del Estado de Jalisco, y juntos también ir evaluando cómo vamos cumpliéndolo, ¿no? Claro. En una de las mesas de trabajo, que es en la que más participo, es en la de transporte sustentable. Sí. Háblese de la electromovilidad. ¿Cómo ves tú, me gustaría hacerte unas preguntas más directas, ¿no? ¿Cómo ves tú la electromovilidad en el Estado? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Por dónde vamos? Si hay un plan específico de trabajo para esto, a ver, platícanos. Sí, Fernando, mira, nosotros vemos la electromovilidad como un eje prioritario para el gobierno del Estado, impulsar la transformación de nuestro parque vehicular en general al uso de vehículos eléctricos, ¿no? Tiene una importancia de primer nivel, justamente porque es el parque vehicular uno de los rubros donde se generan mayor cantidad de emisiones contaminantes que nosotros queremos abatir, ¿no? Y que sabemos la electromovilidad bien instrumentada puede ser un camino sumamente benéfico para lograr este objetivo de disminuir las emisiones. Entonces, contestando a tu pregunta, es prioridad uno la electromovilidad, ¿no? Vemos cómo algunas rutas de transporte público se están ya migrando a hacer rutas eléctricas. Las nuevas ya vienen con esta conceptualización y nosotros tenemos ya una agenda que se está construyendo a partir de los trabajos de la mesa donde tú nos das favor de participar, justamente para lograr dos objetivos o digamos dos grandes retos que son los que tenemos que lograr para que la electromovilidad por sí sola se multiplique, ¿no? Digo, hoy se va multiplicando a un ritmo interesante en el estado de Jalisco, por ejemplo, el crecimiento de la cantidad de vehículos eléctricos, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, está teniendo un crecimiento muy importante. Pero yo te diría, hay dos aspectos que tenemos que lograr, ¿no? Lo primero es lograr que cada vez más los vehículos eléctricos sean más accesibles para todas las personas, ¿no? Que a través de financiamiento, de modelos financieros, de nuevas tecnologías, todo el mundo pueda comprarse un coche eléctrico. Hoy estamos ya muy cerca, pero digamos que todavía no abarca el gran, pues ese grueso de la población que nosotros desearíamos, ¿no? Y sabemos que vamos para allá. Y el otro, la infraestructura de carga, ¿no? Tú que eres experto en el tema, seguramente te ha tocado con algunos amigos nuestros, ¿no? Que le dices, oye, pues cómprate un coche eléctrico, ¿no? Y creo que la decisión hoy de una persona de comprarse un vehículo eléctrico o no es si va a viajar con ese vehículo eléctrico, ¿no? Porque para la ciudad la verdad es que ya es muy factible tener un vehículo eléctrico. Claro.
El problema para salir fuera de la ciudad es donde empieza la complejidad de cómo voy a regresar, dónde voy a cargar mi vehículo para regresar, cuánto voy a tardar y dónde puedo cargarlo, ¿no? Y en eso está centrado uno de los ejes prioritarios, que es hacer un despliegue de infraestructura muy importante para que tengamos abarcadas las mayores regiones del estado y las mayores zonas donde los vehículos puedan viajar, cargar y regresar, ¿no? Por ejemplo, la ruta Puerto Vallarta, a Ciudad Guzmán, a los Altos de Jalisco, ¿no? Obviamente la carretera Manzanillo, que si bien luego ya es Colima, pero no importa, tenemos que impulsar esa ruta porque es una ruta de mucho tránsito de los jaliscienses, ¿no? Claro. Y con eso queremos lograr, Fernando, ser un ejemplo a nivel nacional. Te diría yo a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, de reconversión muy veloz de nuestro parque vehicular a vehículos eléctricos. Sí, fíjate que se menciona algunas armadoras o constructoras de automóviles, donde de repente la gente, por ejemplo, vamos a comprar un carro y yo ya tengo la fortuna de tener uno, pero muchas veces la gente que está comprando automóviles de repente dice, yo quiero una con batería de 500 o de 600 kilómetros, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si vaya a llegar a Vallarta o a Manzanillo o otro, entonces con esa ya lo abarco. Pero las tendencias mundiales, o por lo menos lo que mencionan, es al contrario, en lugar de hacer baterías más grandes o con mejor desempeño, es hacer, claro, baterías con muy buen desempeño, pero más pequeñas. ¿Por qué más pequeñas? Porque lo más caro de un automóvil, el 40%, es la batería. Claro. Entonces, si tú reduces la batería a la mitad, pues ahorras un 20% en la fabricación del automóvil. Y no está descabellado pensar y decir, oye, te vendo un carro con batería de 200 kilómetros. Entonces, bueno, pues aquí para andar en la ciudad no tengo problema. Lo cargo cada 2 días a lo mejor y con eso ando para todos lados. Claro. Sí, pero lo que tenemos que tener en cuenta es tener los puntos de carga o de recarga suficientes para que yo en las carreteras cada 100 kilómetros pudiera estar recargando. Y a lo mejor me voy a Vallarta y hago 2 recargas, pero no pasa nada porque ya sé que voy a llegar y voy a tener, o hay 4 puntos de recarga en el trayecto. Claro. Ahorita hay uno solo nada más. Es correcto. ¿Sí? Y el otro día me dice una persona, y pasé y no estaba funcionando. Chin, mano, ¿y ahora qué hago, no? Exacto. ¿Sí? Y hoy la tecnología nos permite que las personas puedan tener identificados dónde están ubicados los centros de carga, ¿no? Que nosotros le podamos garantizar a la ciudadanía que estén funcionando, Claro, para que no tengan, digamos, inconveniente en migrar de un vehículo tradicional de gasolina o de diésel a un vehículo eléctrico, ¿no? Que es lo que nosotros queremos lograr. Entonces, y eso tiene mucho que ver también con las diferentes tecnologías de carga, y donde nosotros también pues estamos haciendo un esfuerzo importante para que esta infraestructura de carga de vehículos eléctricos pues garantice que esa energía que el vehículo está cargando pues sea energía renovable, ¿no? también, muy interesante. Que es muy importante, ¿no? Entonces, creo que hoy también ya la tecnología nos permite cargar mucho más rápido, ¿no? También en las pláticas escuchamos mucho eso, ¿no? Oye, pero voy a tener que estar ahí parado 2 horas para que mi coche cargue. No, ya hoy la tecnología nos permite cargar mucho más rápido. También se ha hablado mucho de que estos centros de carga de los vehículos eléctricos se conviertan en una experiencia para el que va a cargar. Y en todo esto estamos trabajando en este plan para garantizar lo que tú decías, ¿no? Que todos los ciudadanos puedan ir a cualquier rincón del estado y sepan que pueden, con un vehículo eléctrico, ir y regresar con las cargas que sean necesarias en el trayecto o en el regreso. Sí, fíjate que el otro día en la mesa de trabajo de electromovilidad, participando ahí con Paloma, que trabaja contigo, de repente, ¿a quién se le ocurre alguna idea, no? Salió muy al aire, ¿no? Entonces, de repente se nos ocurrió y propuse la idea de poner una ruta de pueblos mágicos con cargadores, ¿no? Padrísimo. Se me hizo así como una buena idea de decir, ok, queremos empezar con Vallarta, con Manzanillo, con Ciudad Guzmán, pero qué padre sería tener por lo menos los 12, creo que son 8 o 12 pueblos, porque en algunas partes aparecen más y otros menos. Son alrededor de 10 pueblos mágicos en Jalisco. Y que tú pudieras decir, puedo viajar a los pueblos mágicos o hacer la ruta de los pueblos mágicos, porque va a haber un cargador. Si no es de 4 horas, porque eso es mucho tiempo, que será uno lento de 7 kilowatts, poner unos cargadores a lo mejor de 22 kilowatts o de 30 kilowatts que te carguen en 1 hora.
Pero no pasa nada. Llegas 1 hora y haces la experiencia que tú estás diciendo. Claro. Me voy al restaurante a comer o paseo por el pueblo mientras en mi lugar correcto. especial cargo en 1 hora. No tengo que estar 4 horas. Claro, no tiene que ser el chiquito, uno mediano. Pero tampoco tiene que ser el supercharger, esos de BYD de 5 minutos que dicen y todo lo demás. Claro. Porque la infraestructura sería... Ya quiero ver, ok, compras el cargador y ¿qué le pones al lado? ¿Una subestación de Comisión Federal? O sea, pues para poder alimentarlo, ¿no? Que esa es la otra, ¿no? Sí, Que claro. también hay que garantizar de dónde va a salir esa energía, Sí. de dónde van a cargar esos cargadores. No, totalmente de acuerdo. Y es una gran idea, porque los pueblos mágicos sería un extraordinario inicio para ir garantizando esta infraestructura, ¿no? Y hemos conocido muchos modelos, porque también algo que es como en la concepción de un poco de negocios, ¿no? De lo que es la electromovilidad, ¿no? Este tema de, oye, pero ahorita una electrolinera, pues a lo mejor todavía no es negocio, ¿no? Claro. ¿Cuándo va a ser negocio? O si yo le invierto en eso, ¿será que algún día va a ser negocio, no? Y entonces empiezas a explorar ciertos modelos que ya han funcionado en otras partes donde pues se logra generar ese círculo virtuoso y se convierte en un negocio muy rentable, ¿no? Claro. Entonces, parte del reto de que la infraestructura de carga se multiplique es lograr que represente un negocio para la gente que haga esa inversión. Obviamente nosotros ahora queremos entrarle desde el Estado porque tenemos que hacer que esto camine, ¿no? Pero yo estoy seguro que puede representar un gran negocio para los inversionistas en el futuro, los centros de carga. Sí, fíjate que el tema de la experiencia, me tocó el año pasado hacer un viaje por Europa y pasando por la mitad de la carretera, llevamos unas camionetas de gasolina, porque fue lo que rentamos en aquel tiempo, pero llegamos a una gasolinera que estaba en medio entre dos ciudades. Y a la hora de llegar, pues vimos una gasolinera bastante grande, yo creo que abarcaba unas 4 hectáreas. Entonces llegamos primero a la isla de diésel, pues pasamos nomás, la vimos así, la de gasolina, ¿sí? Y nosotros en realidad, bueno, cargamos gasolina y nos seguimos y la última isla era la de eléctrica, la de cargadores eléctricos. Y al final había un mini centrito comercial, por decirlo de esa manera. O sea, ya no es el Oxxo o el 7-Eleven, sino es un centro de conveniencia más amplio de unos 2,000, 3,000 metros cuadrados, en donde tú vives esa experiencia. Entonces, cuando llegamos ahí, yo ya había visto un artículo que tengo de unas electrolineras en Inglaterra y había leído exactamente que ya están haciendo eso, o sea, Claro. lugares más amplios en donde tú llegas y entramos, y ahí vi el concepto y yo lo vi, o sea, entré y había una cafetería, había un restaurante italiano, había un restaurante de ensaladas, Claro. había una zona para trabajar donde había cubículos y te los rentan o te los prestan para sacar tu computador y ponerte a trabajar media hora. A lo mejor pues, aprovechas y ves tus mensajes, todo esto y los contestas. Un área de guardería para los niños, ahí los ponían con sus jueguitos, todo lo demás. Y ya que estaba adentro, con los que iba me dijeron, oye Fer, ¿tú qué más o menos le sabes a este tema? ¿Por qué está tan grande esto? ¿Por qué? Pues porque la gente que está cargando, eran cargadores de 60 kilowatts, va a cargar media hora, 40 minutos. No es lo mismo el de gasolina de 5 minutos. Estos van a estar 8 veces más. Y al estar 8 veces más, pues claro, al dueño de la electrolinera le brillan los ojitos para decir, no, hombre, si con 5 minutos le vendía un Gatorade y unos fritos, ¿ahora qué le voy a vender en 40, 45 minutos? Entonces ya se vuelve un centro de conveniencia y una experiencia mucho más grande. Yo de repente les doy el ejemplo de decir, oye, pues me voy de aquí a Vallarta por la libre, por Mascota, ¿y qué tal si llego a Mascota, a la electrolinera que va a tener la mejor birria de la zona o los mejores tacos o el mejor restaurante tal? Pero ya desde aquí hago porque me gusta llegar ahí. Y ya es una experiencia no de llegar, cargar y seguirte, que es lo que estamos acostumbrados, sino llegar, estacionarte, cargar, disfrutar la experiencia, que pueden tener ahí mismo el restaurante unas terrazas voladas, alguna, no sé, jardines que hay, etcétera, y que sea toda una experiencia. Y a lo mejor dices, pues sí, le cargué 500 pesos de electricidad porque es más económico, y me gasté 1,000 pesos en el restaurante. Claro. Ahora el negocio ya no va a ser la electrolinera, va a ser el centro de conveniencia. Sí, claro, ¿Sí? es correcto. Pero es tenemos vivir que, la experiencia. Tenemos que cambiar la cultura total Sí, de todo eso. totalmente. ¿Sí? Fíjate que ahorita en el tema que tocabas de las energías renovables que tenemos que tener, es muy importante todo esto. ¿Por qué? Porque generalmente todavía mucha gente pensamos o piensan
que todos lo estamos consumiendo. Por ejemplo, el otro día veía un análisis de lo que se produce con carbón. Ya nomás hay dos plantas generadoras de energía eléctrica con carbón. Ya no hay tantas. Ya el 50% se produce generalmente con ciclo combinado, que es gas. Y el gas se considera de alguna manera verde, ¿no? Generalmente pensamos en verde, paneles y eólico. Pero el ciclo combinado es una excelente opción. Además, la capacidad que genera. En muchísimos países está considerada energía verde, energía Exacto, limpia, limpia. la energía generada con gas natural. Sí. Entonces, si bien en México es un tema, el otro día hice un estudio, un análisis, la generación que tenemos, en realidad, actualmente, la generación es suficiente. El problema es la transmisión, porque estamos generando allá en Oaxaca y consumimos en el centro de la República, ¿no? Y las líneas de transmisión no nos dan abasto. Claro que se ha hecho últimamente, pues empezar a generar localmente o estatalmente para poder incrementar esa generación y utilizar las líneas de transmisión. Y yo siento que vamos a empezar a resolver la transmisión, pero tenemos que resolver la generación y la distribución también, y el tema verde sobre todo. El otro día leía, en Europa se hizo unos temas que se llaman taxonomía. ¿Qué es una taxonomía? Son reglamentaciones o leyes que se ponen en donde tú cumples o no cumples tu empresa con diferentes condiciones. Y dependiendo de las condiciones que tú vayas cumpliendo en esas taxonomías, que ya algunos países lo tienen, tú accedes a créditos más económicos o créditos más caros, porque todo el mundo dice, ¿qué gano siendo verde? Pues bueno, ya lo ataron a nivel mundial. Mira, no nos preocupemos si ganas un título, si ganas una medallita, ganas más clientes a lo mejor siendo verde. Tus clientes van a pedir que los proveedores sean verdes de alguna manera, pero si tú no quieres hacer caso a eso, te va a pegar directamente. Tienes acceso a mejores créditos financieros con mejores tasas. Entonces sí es algo que ya las empresas lo están haciendo. Por un lado lo hacen por verde, por otro lado porque les conviene tener acceso a esas líneas de crédito internacionales que les dan de alguna manera, ¿no? Entonces todo esto se está englobando. Sí. Y leía que aparte tus proveedores, aunque estén en otro país, porque por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Estados Unidos, pues muchos son verdes y todo lo demás, pero sus materias primas vienen de países asiáticos Es correcto. que no cumplen con ninguna ley o código Normatividad, normatividad. de términos de sustentabilidad, sí. Entonces ahorita ya se están yendo más allá y te dicen, a ver, ¿quiénes son tus proveedores? Es correcto. ¿De dónde vienen? Y lo que tienes que implementar aquí, lo tienes que implementar allí. Entonces, Correcto. eso se está volviendo muy interesante y esperemos que aquí en Jalisco podamos, por ejemplo, que las grandes empresas que se están viniendo, sus cadenas de suministros también se suban al barco. Sí, justamente era lo que te decía, y ese es el apartado de competitividad energética, ¿no? ¿Cómo logramos que la cadena de suministro le garantice a estas empresas que nosotros estamos aspirando a que se instalen en Jalisco, estén cumpliendo con ese tipo de normatividad, ¿no? Sí. Nosotros, fíjate que en Jalisco, y eso es bien interesante, obviamente tenemos un gran reto porque siendo Jalisco el tercer lugar en consumo de energía, nosotros después de Nuevo León y de la Ciudad de México, somos el mayor consumidor de energía. Y evidentemente, pues requerimos todavía crecer más nuestra generación para estar generando toda la energía que estamos consumiendo, ¿no? Claro. El incremento del consumo energético de Jalisco ha venido desarrollándose tan rápido que en ese aspecto pues todavía nos falta generar más energía. Entonces, uno de los objetivos particulares es que necesitamos generar el 100% de la energía que estamos consumiendo. Pero hay una gran ventaja en un mecanismo que nosotros tenemos en Jalisco, que es la generación distribuida. En generación distribuida, que es todas estas personas que generan su propia energía, por ejemplo, con paneles solares, tenemos una radiación solar de las mejores del mundo, ¿no? Somos el primer lugar nacional, pero por muchísimo. Entonces, para lograr generar más y abatir ese déficit que tenemos, que las personas generemos nuestra propia energía, es un camino que estamos utilizando mucho justamente para eso, ¿no? Entonces, hoy las empresas, además de garantizar que están consumiendo energía renovable, pueden generar su propia energía y en Jalisco de una manera muy sencilla, energía
renovable. Y del total de la energía que nosotros en Jalisco estamos generando, es decir, nuestra propia energía, el 42% es energía renovable. Entonces estamos casi en el doble de la media nacional versus generación y generación de energía renovable. Claro, queremos que al 2030, del total de la energía que estamos generando, al menos el 60% sea renovable. Pero si logramos estos dos componentes, que es garantizar que estamos generando el 100% de la energía que estamos consumiendo y que de esa energía que estamos generando, al menos el 60% sea energía renovable, además vamos a estar abatiendo 3.2 megatoneladas de CO2. Entonces ahí sí vamos a hacer un ejemplo a nivel mundial, mi querido Fernando. Yo creo que lo vamos a lograr. Yo creo que sí. Y una parte importantísima es la electromovilidad, ¿no? Entonces, Sí. En la parte de electromovilidad, los usuarios privados que compran automóviles tienen ciertos incentivos por estados. sí, ¿Sí? ¿Tenemos algunos incentivos aquí en Jalisco que tú conozcas? sí tenemos incentivos, pero desafortunadamente, desde mi punto de vista, se quitaron algunos, ¿no? En este último presupuesto de egresos. Y dentro de las diferentes mesas, uno de los temas que estamos justamente trabajando es ese paquete de incentivos, ¿no? Claro. Entonces sí creo, yo estoy convencido, y tenemos que impulsarlo desde el gobierno del estado, que tenemos que regresar algunos incentivos y poner muchos más para que sea mucho más fácil para las personas poder migrar al uso de vehículos eléctricos, y también para los inversionistas que se convierta más rentable. No solamente el tema de la electromovilidad, sino además del consumo de energías renovables o de la generación de energías renovables. Entonces, se está trabajando justamente en un paquete de incentivos que queremos dar. Y bueno, hay una discusión también que está abierta en el estado de Jalisco, ¿no? Donde seguramente ahí tú nos podrás dar tu opinión y estaremos poniéndolo sobre la mesa, pero que tiene que ver ya no solamente con los incentivos, que yo soy más pro incentivos que aspectos restrictivos, Claro. pero también ya estamos en el momento de entrarle de manera muy seria a discutir el impuesto al carbono, ¿no? A la generación de emisiones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que Noruega es líder en la parte de electromovilidad. Creo que el 99% de los automóviles ya actualmente se venden eléctricos. No puedo decir que todos, porque todavía siguen circulando automóviles de gasolina, pero ya prácticamente todos los automóviles se venden eléctricos. Y ellos tienen un programa de incentivos que yo creo que son líderes a nivel mundial también en los incentivos promoviendo esto. Entre ellos, no pagas el IVA de tu carro. Claro. No pagas. Entonces, imagínate que el eléctrico te cuesta 16% menos. Pues ya es equiparable a un automóvil de gasolina, de alguna manera. Claro, sí. Y esto añádele la tenencia, el consumo. Pues claro, toda la gente, los noruegos que hacen, pues compro un eléctrico. Y hacia allá queremos ir. De hecho, por ejemplo, en algunas mesas como la de energía para las ciudades sustentables, se planteaba que en un primer término debe de haber los incentivos para que los nuevos proyectos de habitacionales, por ejemplo, cuenten con energías renovables, pero que tenemos que llegar a legislar en función de que sea obligatorio, claro, que todas las nuevas construcciones lleven intrínseco el tema de energías renovables, ¿no? Y es un poco esto que tú comentas, tenemos que ir para allá con incentivos, pero también con nuevas reglamentaciones. Leía yo una nota donde en un análisis que se hace de todos los estados que ya están cobrando el impuesto al carbono, pues se dice, oye, pero no hay transparencia de dónde se están usando sus impuestos, ¿no? Claro. Entonces, nosotros tenemos que transitar hacia ese tipo de tributación que es importante, que ya, vamos, hay que entrarle seriamente a esa discusión. Yo soy un convencido de que tiene que darse ya en Jalisco esto, pero a su vez que lleve eso un amarre para que nosotros garanticemos a dónde van a ir destinados esos recursos. Y esos recursos deben de ir justamente a mitigar el efecto financiero que nos pueda generar los incentivos, claro, que vamos a dar para que todos como ciudadanos
vayamos migrando a la sustentabilidad, en electromovilidad, en la construcción de nuevos edificios, en todo, ¿no? Sí, porque fíjate, el tema de electromovilidad, ok, tenemos un ahorro muy interesante y sobre todo no se producen gases de efecto invernadero. Pero bien lo decías ahorita, todas las torres de departamento y todo lo demás, en alguna ocasión alguien yo le decía, oye, pues es que ya cambia tu carro por uno eléctrico y todo lo demás. Claro. Y me decía, oye, Fernando, ¿y si mejor en lugar de cambiar mi carro por uno eléctrico, lo cambio por nada? ¿Cómo que por nada? Sí, mejor utilizo el transporte público o ando en bicicleta o me muevo de otra manera. Dije, bueno, eso sería un paso todavía más avanzado, ¿no? Porque de alguna manera va más allá y tenemos que pensar como en ciudades europeas en donde el transporte público, por ejemplo, transporta a la mayoría de la población. La gente, aquí nos gusta, aquí en las casas en México, y hablo en casa, mi casa, tu casa, de tener casi un automóvil por persona, ¿no? Y antes no tenemos por el perro porque los perros no manejan. Pero si son 5 miembros de la familia, hay 5 carros, ¿no? Por los que se tengan que manejar. El día de mañana, cuando lleguemos a carros autónomos, y el otro día lo platicaba con una persona en donde de repente puedes programar un carro porque lo programas y dices, a mí me va a llevar a la oficina, se regresa por las niñas, las lleva al ballet en la tarde, regresa a las niñas en la tarde, me va y me recoge y todo lo demás. Uno decía, oye, Feri, la experiencia de manejo... que la experiencia de manejo, le dije, ¿verdad es una experiencia estar manejando en el tráfico o no estar manejando? ¿No es más cómodo venir sentado en un carro, revisando tus mensajes, oyendo un podcast o leyendo un libro? Claro. Entonces, va a cambiar mucho la cultura. Ya no vamos a necesitar tener la colección de automóviles que tenemos en las casas, porque probablemente tengamos 1, 2 o 3 autónomos, uno a lo mejor que sí se maneje, de autonomía 3, por ejemplo, porque son 5 niveles, y carros de autonomía 5 que nos lleven a todos lados y que te hagas 2 o 3 rutas de la familia al día. Exacto. ¿Sí? Exacto. Con menos consumos. Sí, y es un tema totalmente sustentable, para darle mucho peso a la palabra, ¿no? Y yo creo que hacia ahí tenemos que ir. Entonces, se está haciendo un esfuerzo justamente, Fer, para poder dejar esa ruta muy clara en blanco y negro de qué tenemos que hacer. Y también mencionarlo, hay modelos que ya funcionan y que ya le encontraron ese círculo virtuoso, ¿no? Por ejemplo, empresas, como digo, para no decir nombres, pero algunas empresas que tienen un modelo de financiamiento para vehículos eléctricos y con un precio preferencial para que esos vehículos carguen en sus centros de carga. Sí, claro. Pero además que tienen ellos mismos una flotilla de vehículos como Ubers a través de una plataforma, ¿no? Donde también pueden esos vehículos cargar ahí. Entonces, le buscaron pues un circulito donde la carga se convierte en un negocio importante, interesante para ellos, ¿no? Claro. Parte de su modelo de negocio. Y propiciando la electromovilidad, ¿no? Entonces, queremos trabajar con los taxistas, queremos trabajar con las plataformas de movilidad y queremos trabajar en una campaña muy intensa con la sociedad para que cuando hayamos logrado generar esos incentivos y cuando las condiciones estén dadas, que se va avanzando todos los días, pues podamos migrar muy rápido a todos tener un vehículo eléctrico. Ojalá y muy pronto todos lo tengamos, ojalá demos el cambio, paradigma de que la gente no lo quiere hacer, ojalá ya se dé, porque a mí que me ha tocado la fortuna ya poder contar con uno es una maravilla. Es una maravilla. Sí, es una maravilla y aparte, pues todo lo que estás generando en pro del medio ambiente, ¿no? Claro, claro. Pues esperemos que sea muy pronto. Pues muchas gracias, Manuel, por todo esto. Yo creo que más adelante haremos otro podcast viendo los avances que tenemos en las mesas de trabajo, en los programas y todo, para ir comentando, ir difundiendo todo este mensaje del Estado de Jalisco en el tema de la sustentabilidad, que es muy, muy interesante. Claro que sí, Fernando. No, yo te agradezco mucho el espacio y decirles que estamos trabajando muy fuerte para garantizar este desarrollo energético sustentable de Jalisco y donde la electromovilidad es un eje prioritario, como lo platicamos el día de hoy. Muchísimas gracias. Ya para terminar, me gustaría que les dieras un mensaje a todos aquellos estudiantes o gente que está en universidad y que van a salir y quieren emprender. ¿Qué les dirías? ¿Qué se van a enfrentar en la vida? Híjole. Oye, esa es una buena pregunta. Persistencia y persistencia, acompañada siempre de una buena educación financiera. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Manuel. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Fernando.